¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Se abre el living ciudadano de Vía X para la reflexión. Y lo que está pasando en Colo-Colo, sin duda que merece un alto y un detenimiento, porque en plena celebración de su centenario, la muerte de dos hinchas de apenas 12 años y otro de 18 ensombrece las festividades de Colo-Colo. Luego de un llamado a una avalancha o turbazo, se pretendía entrar al estadio sin pagar, lo que provocó estas muertes aún en investigación y que nuevamente ponen en el tapete político y social la existencia sin solución de estas barras bravas o delincuentes organizados, como otros prefieren denominarlas. El periodista Juan Cristóbal Guarelo ha sido uno de los férreos denunciantes de este problema, lo que refleja en su libro País Barra Brava. ¿Y qué hablamos aquí en el Living Ciudadano de Vía X? Juan Cristóbal, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal? Aquí tengo el libro. Sí. País, un libro que sacaste hace 4 años. Sí. Sobre un fenómeno que lleva 40, por lo menos desde su génesis. Pero que que ha ido cambiando, ha ido mutando de manera muy rápida y muy difícil de explicar a esta altura. Ese libro salió fundamentalmente porque yo vi con mucho espanto cómo en el estallido social las barras bravas se ubicaron en un contexto de validación muy fuerte por parte de varios sectores políticos y terminaron incluso poniéndola en diversos estratos, lugares que eran francamente peligrosos. Fíjate que yo me acuerdo que tuve una pelea semipública porque estos gallos han arrancado de manera sistemática, que un grupo de sociólogos que incluso decían que había gente de las barras bravas que tendrían que haber estado en la Convención Constitucional. Porque las barras hoy hay una serie de explicaciones que me parece a esta altura ya están completamente muertas, que le dan a las barras bravas un sentido social, político, transformador, vanguardista, que no lo tienen. Y que me parece que los hechos los dementen una y otra vez, pero desde la academia siguen escudándose o siguen levantando esta tesis que la realidad es desmentida una y otra vez. ¿Y qué es lo que entonces hoy es, Juan Cristóbal, una barra brava? ¿Es posible entender si son lo mismo una barra brava de Colo-Colo o de la U o de otro equipo? Yo creo que hoy el fenómeno más claro son los piños más que las barras. La barra es el nombre genérico, la garra blanca es un nombre genérico, pero en el interior coexisten, y no estoy exagerando, cientos de piños distintos, grupos distintos de piños. Y ahí, bueno, no hay ningún tipo de organización ni jerarquía posible, no hay una estructura piramidal, no hay un Pancho Malo, una anarquía, eso ya no existe. No existe ya. No existe. Entonces ese gallo que salió la otra vez como vocero de la Garra Blanca, él pertenece a un piño, pero de hecho tiene admisión al estadio y de hecho está querellado por suplantación de identidad. Pero él no representará a 20 personas. O sea, habrá 20 personas que estarán en su piño, pero hay 200 piños más que ni siquiera saben quién es él y no les importa. ¿Y por qué pelean estos piños entre ellos? ¿No? ¿Qué buscan ahí? Hay distintas naturalezas de los piños. Hay piños que son sobre los cuales construyen los sociólogos pro barra brava, son los piños politizados, los antifa, qué sé yo. Pero esos son unos pocos, y esos no tienen hegemonía en el estadio. Los que mandan en el estadio son los piños pandillas. Son los grupos de delincuentes comunes que tienen una afición por un club, pero que en el estadio no cambian mucho su conducta delictiva. O sea, en el estadio roban, en el estadio trafican, en el estadio golpean y pelean entre ellos y quién manda, quién invade y van ganando jerarquía o van ganando reputación en el mundo delictual en la medida que son capaces de invadir la cancha o ser capaces de dominar un sector de la barra. Eso es a eso se está enfrentando, sobre todo Colo-Colo en este momento. Bueno, hoy tenemos 2 muertos, 2 adolescentes, 12 y una niña de 18 años y un niño de 12, ¿no? Y estos sí que eran muertes evitables. Sí, ¿no? ahí confluyen varios factores. Primero, que hace mucho rato
la organización de la seguridad en los estadios es, no voy a decir una improvisación, pero no veo qué tanto análisis hay detrás. O sea, pongamos más reja acá, qué sé yo, Carabineros nunca quiere jugar. Por Carabineros que se suspendiera todo, siempre. Siempre, si tú le preguntas a Carabineros, no están dadas las condiciones, no están, está como el colegio de profesores para la pandemia, no se puede hacer clase. Bueno, según Carabineros no se puede jugar nunca. ¿Por qué? Porque va a haber algún problema, porque las medidas de seguridad no son las suficientes. Entonces, finalmente cuando ocurre algo, por ejemplo un intento de reventón, una avalancha, cosa que ya había ocurrido muchas veces. Es más, había ocurrido en el partido de la U contra Botafogo, solo que el Estadio Nacional, por su configuración, es mucho más difícil reventarlo, y entraron, no sé, 60 personas. Pero Juan Cristóbal, ¿qué pasa con...? ¿Sí? Entonces los tipos saben que va a ocurrir esto, pero no planifican nada. Eso te iba a preguntar, porque ¿te acuerdas cuando hubo problemas con la barra de Colo-Colo y Wander, allá en Valparaíso? Pero eso fue... También se sabía por redes sociales. Aquí se sabía muchísimo por redes sociales, el jefe de seguridad de Colo-Colo lo sabía, y aquí era simplemente hacer una reunión de coordinación y decir, ¿sabe qué, compadre? Va a venir una avalancha de 300 personas, hay que estar, ¿cuáles son los puntos vulnerables y bueno, y tener ahí un piquete con escudo, con caballo, pero no tirar un zorrillo encima. Entonces, cuando tú tiras un auto encima, demuestras que estás actuando improvisadamente. No hay inteligencia ahí. No, pues simplemente, sentido, claro, viste, y el tipo tira el auto encima y atropella. Entonces no hay, se nota que no hay ninguna planificación y que la sensación que me da, luego de que Colo-Colo pidiera para este domingo el sábado, el partido con Coquimbo aforo completo, es que Colo-Colo, su normativa de seguridad o sus medidas son, ojalá no pase nada. Ojalá que esta vez los cabros no vayan a hacer nada. O sea, se juegan al azar, juegan a los dados. Capaz que lleguen tranquilitos por lo que pasó contra Fortaleza y no pase nada. Ya. Pero alguna medida de fondo, alguna planificación, algún análisis, algún cambio profundo, no hay nada. Colo-Colo hasta el momento no ha anunciado nada. A propósito de eso, ¿no? De reflexiones que tú propones en tu libro, ¿no? En País /Bravas, y también de medidas que debería tomar la autoridad de una vez por todas, ¿no? ¿Qué te parece este siguiente titular? Ministro Cordero, ministro de Seguridad, ¿no? Anunció el fin de Estadio Seguro. El secretario de Estado entregó detalles del mecanismo que lo reemplazará. ¿Cuánto tiempo duró Estadio Seguro? ¿13, 14 años? 14 años, pero Estadio Seguro murió el mismo 2011. Cuando se creó. Sí, había un muchacho, Guiguren, que yo lo conocía en la universidad, que inventa a Piñera Estadio Seguro, lo pone a él, que era un tipo que en verdad lo hizo como por vocación, ¿no? Él tenía mucha plata del mercado bursátil, le había ido increíble, pero estamos hablando de alta fortuna. ¿Ya? Dijo, yo quiero ayudar al gobierno, que era el primer gobierno de derecha en 50 años, o 70, 60, elegido democráticamente. Entonces yo por vocación y me gusta el fútbol, vamos a meterlo con la violencia letal. Y él hizo un análisis para la época, que hoy ya no serviría o serviría muy poco, y descubrió que un plan de seguridad integral nacional que incluyera, por ejemplo, el evitar el secuestro de las micros, claro, costaba más de 80 millones de dólares. Que se siguen haciendo. Sí, por supuesto, más de 80 millones de dólares. Ya. Y Piñera, cuando vio la cifra, dijo no, esto no es viable económicamente, y lo ha hecho. Y de ahí en adelante fue una rotación de gente, que al final el Estadio Seguro no es ni una subsecretaría, es una oficina, no tiene ninguna prerrogativa, sirve como ente de coordinación, trabaja muy poca gente. Entonces, que se acabara Estadio Seguro no significa nada. Simplemente te estás deshaciendo unos cuantos puestos del gobierno, pero nunca no tenía capacidad de resolver. Y por lo visto, un derroche de plata, entonces estos 14 años. Tanta tampoco, digamos. El problema de fondo es que nunca te has preocupado realmente de erradicar la violencia en los estadios y de entender a qué te enfrentas. Es que ese es el tema de fondo. ¿A qué no estamos de frente? Si tú no defines el objeto, difícilmente podrás maniobrar con él. Si tú no entiendes a qué te enfrentas, difícilmente podrás hacer algo. Entonces, a esta altura, porque las barras bravas como tal en Chile nacieron casi desde arriba, o sea, fueron muy direccionadas por los dirigentes para
para darle un poquito de color a los partidos, para hacer sentir la localidad, porque siempre en Chile se criticaba mucho que el público era frío, que no era como en Argentina, y qué sé yo, y eso está relatado en el libro, toda esa génesis histórica, y que rápidamente se transformaron en grupos cuya mercancía era el chantaje y la violencia. O sea, actúan como crimen organizado. Claro, con especies de bandas gangsteriles que obtenían prebenda a los dirigentes, y de la misma manera ellas le daban al dirigente protección. Hubo una famosa elección en la época de Orozco, en la U, que estaba los de abajo diciendo quién entraba, quién no entraba. O cuando el año 2010 Marcelo Bartichotto va al Estadio Monumental a presentar su candidatura al Club Social y Deportivo y agredido por la Garra Blanca. Bueno, eso ya no existe. Eso ya no existe. O sea, esta barra brava jerarquizada, que tiene un negocio en el chantaje y la violencia, que cuando hay que apretar a un dirigente o a un jugador que estaba pidiendo aumento de sueldo, recuerdo Bieler en Colo-Colo, iban y lo llamaban, eso ya no existe. O existe de manera, ya no tiene un jefe y 500 tipos que trabajan para allá, ya no pasa eso. Lo que pasa es que se fue disgregando un poco también como ocurrió a nivel barrial. O sea, ya no está la junta de vecinos, no, ya ahora está lleno de pandillas, de grupos que se pelean en el territorio. Juan Cristóbal, y en ese contexto, y también por lo que ocurrió obviamente con Colo-Colo, escuchemos lo que dijo el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, también fue alcalde de Independencia. Esto dijo. A las 19:15 horas aproximadamente, este delegado es informado vía telefónica, razón por la cual decide trasladarse de inmediato al Estadio Monumental. Fui informado por parte precisamente de la encargada de la unidad de fútbol, Constanza Barrera, razón por la cual me dispuse de inmediato hacia el Estadio Monumental. Me reuní, por supuesto, con Constanza Barrera, jefa de la unidad de fútbol, con Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, con el mayor Nazar, el oficial a cargo de los servicios policiales estando presente en el estadio, y también conversé con Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, y su jefa de comunicaciones, para conocer cuántos antecedentes tenían a la vista y qué protocolos o dispositivos tenían preparados para esos efectos. Y adicionalmente me reuní con los alcaldes de San Joaquín, La Florida y Macul, los tres presentes al interior del estadio. En ese momento se produce una discusión en el sentido de que Carabineros opina técnicamente que efectivamente procede la suspensión del partido. Hay una discusión por parte del club organizador y la Conmebol respecto de la pertinencia de darle continuidad, incluso eventualmente sin presencia de público, razón por la cual en mi conversación con la jefa de la unidad de fútbol instruyo expresamente que se dé término formal al partido, frente a lo cual el club organizador y la Conmebol sugieren que lo hagamos por escrito, razón por la cual las condiciones materiales no lo permitían. Aquí tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, tenemos alcaldes, tenemos... Te está dando una cronología... ¿Quién es el responsable de todo esto? Pero es que, a ver, ¿nos vamos a quedar en este partido o vamos a tratar de... No, pero como reflejo de lo que está ocurriendo detrás de todo esto. Ok, aquí se puede echar culpa a Durán, a Carabineros, a Colo-Colo, pero pongamos que el juez, la semana anterior, no hubiese pasado nada. El reventón, digamos, hubiese habido un incidente ahí con unos piedrazos y no atropellan a la gente, porque si bastaba con que Carabineros simplemente no acelerara, y no pasa, o sea, no es que no pasara nada, igual iba a haber un episodio ahí, una pequeña reyerta, pero no atropellaban a la gente. El problema de fondo no cambia, que hay que entender a qué te estás enfrentando. O sea, la culpa es de Durán, la culpa es de Mosa, la culpa es de la Conmebol, para este partido puntual podemos investigarlo infinitamente, pero va a solucionar el hecho de que tú no pudiste jugar la Supercopa, no pudiste jugar Colo-Colo con Católica, en la Supercopa el año pasado te invadieron la cancha, le tiran fuego artificial a los arqueros, no te lo soluciona. La cancha de Iquique fue invadida hace un mes, no te lo soluciona. Entonces hay que entender a qué te estás enfrentando. O sea, si nos quedamos en un partido puntual no vamos a avanzar nada. Que el partido debió jugarse, que no debió jugarse, ok, que no se jugaba el partido, se suspendía, la gente se iba para la casa, hubiéramos tenido barricada igual, el partido
Si Colo-Colo hacía un gol en el primer tiempo, te aseguro que Pero los tú no tipos ves, invadían la tú no cancha. ves lo que pasó ahora como un síntoma Es simplemente de una enfermedad es que, profunda. mira, ¿ves? lo mismo que pasó el año 94 en Argentina, cuando dos hinchas de River que volvían de la cancha de Boca, que River había ganado 3-0, si no me equivoco 2-0, en un partido jugó Basay, los balearon. Entonces, eso dictaminó que se dictó una orden de detención contra el abuelo, y Menem, que siempre fue un tipo muy reactivo a lo que dice la opinión pública, a los titulares de los diarios, decidió actuar y entró como caballo, empezó a detener gente y qué sé yo. Bueno, si esos dos hinchas de River no se subían a ese camión de la basura, que iban cantando, capaz que no morían y no pasaba nada, pero el tema de fondo seguía igual. O sea, en cualquier momento te iba a tener balazos Perfecto. en el fútbol Ya, argentino. entonces, ¿cómo lo vemos todo como un tema de fondo? Entonces Veamos a qué te estás enfrentando. Vuelvo, ¿a qué te estás enfrentando? ¿A qué te estás enfrentando? El día sábado, en la celebración del centenario de Colo-Colo, hubo 2 niños baleados en Puente Alto, un tipo apuñalado en Lampa, y hubo otro herido más, si no me equivoco. ¿Qué había ahí? Supuestamente, pues lo que pasó, que bueno, había gente de Colo-Colo celebrando con fuegos artificiales, que es hoy una actividad fundamental que tiene que ver más con el narcotráfico. Y que está prohibido también. Que están prohibidos, y salieron piños de la U a provocarlo o a pelear directamente. Entonces tú dices, bueno, ese es un tema del fútbol, es un tema de la sociedad. Y aquí no le estoy quitando responsabilidad al fútbol, estoy tratando de ir a la raíz del problema. Tú tienes un montón de barrios populares donde hay pandillas que se disputan territorio con armas. ¿Y qué está haciendo el fútbol hoy? Hoy el fútbol es la cobertura, es la identidad de estos pandillas. Entonces yo en la casa de acá soy del Colo y en la casa de allá soy de la U. Y esta pandilla nosotros nos identificamos como los de abajo y ustedes como la garra blanca. Ok. Y en la calle nos agarramos a tiro, a palo, nos quemamos la casa, cosa que ha ocurrido en los últimos años. ¿Y qué es el estadio? El estadio es el lugar donde yo soy libre, donde yo proyecto esto en el estadio, o sea, transformo el estadio en mi barrio. Aquí yo mando, aquí yo marco territorio, aquí yo me peleo con el de al lado, aquí yo marco mi identidad, y el fútbol nos da lo mismo. El fútbol es simplemente una excusa para ir a exhibirte, a validarte y hacer algo, Eso es. Fíjate que salió una columna en La Tercera de la señora Ortiz, donde habla una cosa bien sensata, que habla del folclore del fútbol, que finalmente se escuda a la barra brava y la violencia en el fútbol como folclore del fútbol. ¿Ah? O sea, hay que entender, las barras son así, esto, folclore, o sea, folclorizamos la violencia, folclorizamos la violencia en el estadio, y al folclorizarle... Con todas esas imágenes que vemos ahí, claro, lienzo, al gente. folclorizarla le das un valor cultural. Le das un valor cultural, identitario. Disculpa, esa es la columna que tú estás Claro, ahí recomendando, está. ¿no? Yo Más allá del recomiendo marcador, leerla violencia, porque, identidad y el juego que salió de la porque cancha. hay un avance. Bueno, aquí se está folclorizando la violencia. Y entonces buscando las soluciones. Si tú dices que esto entonces es un aspecto social de un país completo, ¿cómo se empieza? ¿De dónde se empieza entonces, no? Bueno, lo primero, punto principal, es reconocer que, bueno, están yendo al estadio 100 pandillas distintas. ¿Qué hago? ¿Cuántas de esas pandillas tienen menores de edad? Bueno, aquí hay un paso inicial. No pueden entrar menores de edad solo a la galería. Y son medidas puramente punitivas, o sea, ya las medidas de fondo, de la intervención en los barrios, de quitarle a la delincuencia y a los narcos el control de los barrios, el cambio profundo en la educación. Son décadas, es lo que dijo muy bien, muy valientemente Lucio Porto en sus crónicas y en su ensayo. O sea, aquí hay un problema de fondo. O sea, lo que pasó en el estallido, lo que pasó en el terremoto, lo que pasó en el recital de Daddy Yankee no es casualidad. Juan Cristóbal, disculpa, te lo pregunto desde afuera, ¿no? Sí. Como un espectador de fútbol, no me dedico a esto, pero uno ve esto de afuera y dice, bueno, los dirigentes están con estas barras, pues que los dirigentes le tienen miedo a estas barras. Ahí está, le tienen miedo. Mira, gente que Vidal ayer después del partido salió a culpar a la prensa. Que ustedes, que el partido con Fortaleza, ahí vos viejo, ¿cuándo hay condenado esto? Pero de verdad, no genérico, la violencia. Fíjate que
hace un año y medio, Nicolás Castillo, que es un barra brava que juega fútbol, le pegó o agredió a un profesor en San Carlos de Apoquindo. ¿Y qué dijo Urjubasic? Nosotros no permitimos ninguna violencia. O sea, al decir eso, no permitimos ninguna, estás permitiéndolas todas. En vez de decir Nicolás Castillo no entra más a San Carlos de Apoquindo o va a ser castigado, no, nosotros no permitimos ninguna violencia. Entonces, cuando tú le preguntas al futbolista, ¿qué opina de esto? No, es que la violencia no puede ocurrir en el fútbol. Ya, pero, weón, estos 10 que entraron a la cancha, no, es que la violencia. Claro, yo entiendo que haya miedo, porque al final las barras o los piños, su moneda de cambio es el chantaje. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo infunden ese miedo? Porque se meten, porque los tenéis colgados a la reja ahí, porque te van a buscar al entrenamiento, porque te piden camiseta, y por lo mismo que dice esta señora Ortiz, por la folclorización de la violencia. Ya folclorizaste esto, ¿no? Que los cabros son así. Cuando invadieron la cancha del Estadio Nacional en la final de la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato, Vidal pide que se siga jugando porque los cabros solo quieren celebrar. Que así son los cabros, entran a la cancha, rompen la reja, se sacan fotos, hay que entender porque ellos vienen a pasarlo bien, porque esto es una fiesta. Pero estáis jugando un partido, no, pero da lo mismo, lo importante es la fiesta. Y una de los eslogans que utilizaban las barras bravas del Estadio Social, no hay fiesta en el estadio con sangre en las calles, pero si el estadio no es una fiesta, necesariamente, la fiesta ustedes dicen que es una fiesta, pero el resto de los espectadores no van al estadio a vivir una fiesta, van a ver un partido. Esa confusión, esa tergiversación, esa impostura le está costando muy caro al fútbol chileno. Hoy en la actualidad ni siquiera se puede programar los partidos porque hay un grupo de compadres que van a decir se juega cuando nosotros queremos y donde queremos. Y sale el día viernes, el día siguiente de lo que ocurrió contra Fortaleza, un tipo diciendo si juegan el domingo háganse cargo. Sí. Bueno, y el día anterior Cordero había dicho que se jugaba. Que no se iba a permitir. No, pero en un momento se dijeron que se iba a jugar. Bueno, pero ese compadre fue interrogado, recibió un tipo de querella, fue invitado al Congreso. Entonces decía, con ese nivel de confusión no tenemos ninguna salida. Soluciones, que son soluciones punitivas y superficiales, aquí hay un tema de fondo, que sería bueno ya a esta altura preguntarse o investigar por el modelo inglés. O sea, aquí hay que intervenir directamente. ¿Cuáles son los 10 o 15 piños pandillas más peligrosos? Estos no pueden entrar al estadio. Los tenemos que identificar y tenemos que agarrar al cocinero, no al mozo. O sea, que estos tipos no lleguen tenemos que impedir el secuestro de las micros. ¿Tú cachai que eso ya ni se contabiliza? Y es muy grave, el secuestro en Chile. Secuestran micros y ya ni se... Es tan grave que incluso desde el Ministerio de Transporte hay un plan de entregarle micro a las barras bravas en algunos barrios para que vayan al estadio para que no secuestren. O sea, eso es el chantaje a toda regla y la estación al lado del Estadio Monumental. O sea, es el Estado arrodillado frente a estos grupos. Exactamente. Para que no nos secuestren las micros, bueno, pasémosle en micro. O sea, a ese nivel llega. Oye, Harold Mañanicos estuvo con nosotros esta semana y decía, es tan fácil como lo están haciendo ahora en Brasil, de poner torniquetes alrededor y que no hagan estas avalanchas. Exactamente. Chile no se puede seguir utilizando las rejas papales que no funcionan. Hay un montón de tecnología en cuanto a rejas, pero tampoco creo que la solución es convertir el estadio en una cárcel. Si el Estadio Monumental hoy en la actualidad, la reja mide como 20 metros, tiene dientes de tiburón, igual los tipos se meten en la cancha. Entonces tenéis que decir, ¿sabes qué? No es que yo no puedo traer un montón de tipos violentos y levantar las rejas porque ellos van a encontrar, ya que tienen la voluntad de romper las rejas, las van a botar igual. Lo que yo tengo que hacer es que esos tipos no vengan. Exacto, que ni siquiera entren. Exacto, que no entren. Y empezar a alejarlos, pero primero tengo que identificarlos. Claro. ¿Tú has visto que alguien haya caído preso por todos estos actos? Siempre están identificados, pero nadie sabe quiénes son. Siempre están identificados. ¿Y ahí qué falta? ¿La autoridad? ¿Le falta el Estado? Porque hay una laxitud que yo no la comprendo. Pero también hay una romantización. ¿Te acuerdas que hasta hace poco se hablaba del barrismo social? Acuérdate que en la estallido social se validó a las y por eso escribí este libro. Este libro fue precisamente advirtiendo el problema que significaba
validar socialmente a las barras bravas. Sí, y dice también en este libro de que parte también del poder, ¿no? Del poder validando las barras bravas. Y esta semana en tu streaming, tu programa de streaming, hablaste en la hora de King Kong. Felicitaciones por el éxito de tu streaming también, Juan Cristóbal. Hablaste del alcalde de Macul, citado en esta reunión de Gonzalo Durán, ¿no? Escuchemos lo que dijo, ¿no? Respecto de su relación con estas barras bravas de Colo-Colo. Mira. Jani, amiga, te mando este audio para que tú lo puedas compartir con los amigos, los chiquillos de la filial Macul. Y tú sabes, yo soy colocolino, trabajo en el Colo. Y para que los muchachos sepan que hay alguien cercano que está postulando a la alcaldía y que me puedan apoyar. Y por supuesto, si a mí me va bien, también yo los voy a apoyar con todo para la alcaldía de Macul. Quiero ser el alcalde de Macul en los 100 años de Colo-Colo. Un abrazo, amiga. Saludos a todos los muchachos de la filial. Ah, sí, pues. Voy a ser alcalde a los 100 años, lo vamos a conseguir entrar para todo Macul. Y vamos a agrandar el estadio para 100.000 personas, mierda. Ya candidato por el Partido Republicano que finalmente ganó, es el alcalde actual. Sí, ¿no? pero esto es una bolsa de cabeza de pescado nomás. Lo que yo quise demostrar acá es la indolencia y la superficialidad con que se maneja. Yo creo que este señor es simplemente un pichanga nomás. Pero un alcalde hoy. Bueno, o sea, quiero al candidato, pero ahora un alcalde, una autoridad. Unos pichangas, es un pichanga nomás. Está a cargo de un tipo que además no tiene ni una preparación. Es alcalde, es un tipo que seguramente se mueve en los barrios, qué sé yo, y un vivo, pero y es tan irresponsable para mandar este audio. Y confunde barristas con garreros. Lo único que quiero demostrar aquí es que este tipo no es... Yo no veo un cerebro gris, oscuro, acá un tipo... No, yo veo aquí un pichanga de quinta que mandó este audio demostrando todo su irresponsabilidad, ¿no? Porque muestra el fondo la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan. La irresponsabilidad que al final eso es, de quienes nos gobiernan y quienes tienen que gestionar este tipo de fenómenos. Bueno, dijo que era editado finalmente, ¿no? Para dar las dos No sé, no hay ninguna palabra que haya dicho él que no esté ahí. Tras audio viralizado en redes. Claro, pero es una pieza importante en rompecabezas esto, ¿no? Sí, yo creo que es sintomático, pero no es un tema de fondo. Es sintomático. Aquí hay que entender, los piños pandilla. Los piños pandilla, muchos de ellos vinculados al narcotráfico. Incluso se dice, de gente que entiende, que en el mundo narco a los soldados se les premia dándoles entrada al estadio. Perfecto. Uno de los tipos que estaba con admisión, que fue identificado el día jueves, tenía una entrada de cortesía. Y la entrada de cortesía se le entregan a los jugadores y a los dirigentes. Es que por eso ya, por último, Juan Cristóbal, en resumen, ¿no? Después de todo este análisis, ¿está en las manos de la autoridad privada y pública de poner fin a esto? Es un trabajo a largo plazo, tienes que ir avanzando paso a paso, tienes que empezar a utilizar aforos reducidos, tienes que empezar a identificar quiénes van al estadio. Tú no puedes, como hace Moza, que en tal de llenar el estadio para tratar de recuperar las pérdidas económicas que son inmensas, decir no, que vayan una semana y media, 2 semanas después de lo que ocurrió, no, aforo completo. ¿Pero qué hay hecho? ¿Qué ha pasado en el medio? Nada, salvo ideas. ¿Pero qué vas a hacer de fondo? ¿Cómo vas a intervenir? No, que vayan los mismos de siempre y ojalá no se porten mal. Eso es todo. Y mientras sigamos en ese derrotero no hay salida alguna. Juan Cristóbal, muchas gracias por haber venido nuevamente a darnos esta reflexión de algo tan importante, porque como tú lo dices, va mucho más allá de la cancha esto. Sí, totalmente. Mucho más allá. Muchas gracias.